Imagina esta escena. Eres madre. Tienes 2 hijos a los que amas. Un día tu esposo dice que quiere carne de alce. Poco después desapareces. Al día siguiente, él vuelve con carne. Dice que es de alce. Pero algo no encaja. El sabor es distinto. Nadie entiende lo que pasó. Un misterio que tardó más de 50 años en resolverse. Aquí en Crímenes Imperfectos, el crimen siempre paga, porque la verdad llega tarde o temprano. Crímenesimperfectos.net. Visítanos. Septiembre de 1961. En el sector de Whalley, British Columbia, la lluvia de otoño comenzaba a borrar las huellas del verano. Para Lucy Ann Johnson, una joven madre de 25 años, esa lluvia marcaría el inicio de un silencio que duraría medio siglo. Marvin no era un hombre fácil. Se escuchaban gritos. Esa última noche la pelea fue distinta. Hubo un portazo, luego un silencio que se sentía pesado, como si el aire de la calle se hubiera agotado. Al amanecer, Marvin Johnson salió de la casa. Lucy no estaba con él. No estaba en el jardín, ni en la tienda, ni en la escuela de sus hijos. Marvin no llamó a la policía, no llamó a los hospitales. Simplemente siguió con su vida. Días después de la desaparición, ocurrió un evento que quedaría grabado en la memoria de los pocos que visitaron la casa. Marvin llegó con un suministro inusual de carne. Recuerdo que trajo carne de alce en una caja de cartón. Estaba feliz. No parecía preocupado por la desaparición de su esposa. Era raro. Dijo que era carne de alce, pero el color era extraño. El olor no era el de una presa de caza común. Nos invitó a comer. Recuerdo que insistía mucho en que la probáramos. Hoy, al recordar su mirada mientras masticábamos, se me hiela la sangre. Mientras la policía seguía sin ser notificada, Marvin comenzó a mostrar comportamientos que desconcertaron a los pocos amigos que le quedaban. Se le veía frecuentar lugares de mala muerte, y en ocasiones se le veía en compañía de hombres desconocidos en situaciones que sugerían una intimidad prohibida para la época. Un día pasé por su casa para recoger unos cables. La puerta trasera estaba abierta. Lo vi en la cocina con un hombre joven. Estaban muy cerca, casi abrazados. Cuando Marvin me vio, su rostro se transformó. No era vergüenza lo que vi, era puro odio. Me echó de allí a gritos. Empezamos a pensar que Lucy quizá había descubierto algo que no debía, algo sobre la verdadera naturaleza de Marvin, y que ese descubrimiento le costó la vida. ¿Era Marvin un hombre atrapado en una doble vida que Lucy amenazaba con exponer? ¿O era simplemente un depredador que disfrutaba del juego del gato y el ratón con quienes sospechaban de él? Tuvieron que pasar 4 años para que la desaparición fuera considerada oficialmente. No fue la familia quien denunció primero, fueron los vecinos. Les parecía extraño que ella hubiera desaparecido sin decir nada. No encajaba con su forma de ser. Era una madre dedicada, muy cercana a sus hijos, especialmente a Daniel, el menor. Nada indicaba que se fuera por voluntad propia. En 1965, la Real Policía Montada de Canadá finalmente interrogó a Marvin. Su respuesta fue breve, fría. Se fue y no volvió. Pero para los detectives eso no era suficiente. No le creyeron. Un vecino declaró que vio a Marvin cavando en el patio trasero, cerca del tanque séptico, semanas después de la desaparición. Eso encendió las alarmas. Los investigadores estaban convencidos de que ahí encontrarían algo. Llevaron maquinaria, excavaron cada metro del terreno, buscaban un cuerpo, buscaban respuestas. Buscaban justicia para esos niños. La policía comenzó a recoger testimonios de vecinos. Uno de ellos contó algo que llamó la atención. Dijo que Marvin había invitado carne de alce a familiares y conocidos, pero algo no encajaba. El color era demasiado intenso, casi púrpura, y el olor, al cocinarla, no era el típico de la caza, era distinto. Pero marcó el caso. Abrió una línea incómoda.
¿Hasta dónde había sido capaz de llegar Marvin para ocultar lo ocurrido? Con el tiempo, el rumor empezó a circular, en voz baja, entre vecinos. Nadie lo confirmó, pero nadie lo olvidó. La investigación policial, que tardaría 4 años en comenzar formalmente, se vio obstaculizada por una red de mentiras y la doble vida de Marvin. Los detectives que revisaron el caso frío encontraron pistas que apuntaban en múltiples direcciones, todas diseñadas para alejar la sospecha del asesinato. Se descubrió que Marvin tenía una amante, una mujer que trabajaba en un bar local y que sospechosamente comenzó a frecuentar la casa Johnson poco después de la desaparición de Lucy. En ese momento, los investigadores manejaban 2 versiones. Algunos decían que tenía un amigo muy cercano y cariñoso. Otros mencionaban a una mujer llamada Tiffany, a quien se le veía con frecuencia. Eso aumentó las sospechas. Su esposa había desaparecido y él parecía seguir con su vida normal. La Real Policía Montada de Canadá no perdió tiempo. Los rumores sobre el jardín llegaron al inspector a cargo. Varios vecinos afirmaban haber visto a Marvin cavando cerca del tanque séptico días después de la desaparición. Por eso se ordenó una segunda búsqueda en su propiedad. La hipótesis de una posible relación con otra persona reforzaba la idea de una desaparición forzada. Mientras tanto, la familia de Marvin lo defendía. Decían que era un hombre duro, pero trabajador, que amaba a sus hijos. Aún así, la policía continuó, esta vez con más recursos. Usaron detectores de metales. Lucy tenía prótesis dentales, 2 de oro y 1 de plata. También trabajaron con perros rastreadores. Excavaron durante todo el día. Pero el resultado fue el mismo. No encontraron nada. Entramos en esa propiedad convencidos de que Surrey tenía su propio asesino en serie. El olor en el sótano era húmedo, a moho y algo más. Trajimos palas, detectores y maquinaria. Picamos el cemento del patio trasero. Estábamos seguros de que Lucy Johnson estaba allí, bajo el tanque séptico, esperando a ser encontrada. Cavamos hoyos de 2 metros de profundidad. El jardín quedó destruido, pero el resultado fue el mismo. Nada. Ni un resto, ni una prenda, ni un solo indicio de que un cuerpo hubiera estado allí. El vacío en el jardín terminó siendo la mayor ventaja de Marvin. Sin cuerpo, no había caso sólido. A pesar de las sospechas, de los testimonios y de la denuncia tardía, la policía no pudo acusarlo de asesinato. Marvin Johnson siguió en libertad durante años. El caso se cerró como un homicidio sin resolver. Un crimen casi perfecto. Con el tiempo, su vida cambió. Nunca rehizo su vida sentimental. Algunos familiares decían que la soledad le pasó factura. Se convirtió en padre y madre al mismo tiempo. Un hombre duro, de carácter fuerte, pero presente. Trabajaba, cumplía y sacaba adelante a sus hijos. Linda Evans, que tenía 11 años cuando todo ocurrió, creció con dudas y con resentimiento. Siempre sintió que su padre tenía respuestas que nunca dio. Daniel, el menor, era aún muy pequeño cuando su madre desapareció. Fue quien más le extrañó. Creció con ese vacío. En esa casa, el silencio nunca se fue. Y aunque Marvin seguía ahí, cumpliendo como padre, la sombra de lo ocurrido nunca dejó de estar presente. Durante décadas el nombre de Marvin Johnson fue sinónimo de un asesino que burló a la justicia. Mientras el mundo seguía girando, en Surrey el tiempo parecía haberse detenido en aquel jardín excavado y vacío. Marvin caminaba por las calles bajo la mirada inquisidora de un pueblo que nunca olvidó los rumores de la carne extraña y los gritos en la noche. Pero mientras la leyenda negra crecía, la realidad dentro de la casa Johnson contaba una historia muy distinta. Contrario a lo que muchos esperaban, Marvin nunca rehizo su vida. No hubo otras mujeres, ni celebraciones, ni rastros de aquel hombre que supuestamente ocultaba una doble vida. Marvin Johnson se convirtió en un fantasma en su propio hogar. La gente decía que él se había salido con la suya, pero yo vi cómo la soledad lo devoraba. Se convirtió en padre y madre para sus hijos en una época en la que los hombres no sabían cómo hacer eso. Trabajaba hasta el cansancio, solo para que a Linda y a Daniel no les faltara nada.
Era un hombre duro, sí, criado en otra época, de esos que no saben decir te quiero, pero su amor estaba en el plato de comida que ponía en la mesa cada noche. Murió con el corazón roto, cargando con el estigma de ser el monstruo que nunca fue. Pero para sus hijos, el silencio de su padre no era dolor, era culpa. Linda creció con un resentimiento que quemaba, convencida de que el hombre que la despertaba cada mañana era el mismo que le había arrebatado a su madre. Daniel, el hijo menor, fue quien más sufrió el vacío de Lucy. En 1961 era solo un niño, pero su memoria guardó el eco de una madre que nunca regresó. Su adolescencia fue una rebelión constante contra Marvin, a quien culpaba de su orfandad. En 1982, esa tensión llegó a un punto de quiebre fatal. Daniel enfermó de una gripe que, por su propio descuido y su espíritu rebelde, evolucionó a una bronconeumonía severa. Marvin, en un acto de desesperación, intentó llevarlo al hospital, pero Daniel, en un último acto de desprecio hacia su padre, se escapó. No quería ser salvado por el hombre que creía un asesino. Marvin lo encontró en su cama, casi sin respirar. Cuando Daniel murió, algo en Marvin se apagó para siempre. Entró en una depresión abismal. Recuerdo que me confesó que quería quitarse la vida, que ya no podía con el peso de la muerte de su hijo y la sombra de Lucy. Si no lo hizo, fue solo por Linda. Se quedó en este mundo por obligación, no por deseo. You all right? I'm fine. Come here, kid. No, please. Okay. Sorry. It's fine. Y así pasaron los años, más de 3 décadas. Marvin Johnson murió a finales de los años 90 por causas naturales. Nunca fue condenado. Pero para la policía de Surrey siempre fue el principal sospechoso desde 1965. Y en la comunidad nadie lo defendía. Todos lo señalaban. Aún así, sin un cuerpo no había caso. El tiempo pasó. Pero no para Linda. Ella creció con esa duda, con esa herida abierta, y con la sensación de que su padre le había quitado a su madre. Pasaron casi 20 años más, hasta junio de 2013, 52 años después. La Real Policía Montada de Canadá decidió reabrir archivos de mujeres desaparecidas. Publicaron la foto de Lucy en un periódico del norte. Hello, Royal Canadian Mounted Police, what's your emergency? The photo in the news. That's my mother. It's my mother. She's not missing. She lives with me. El teléfono sonó en la comisaría de Surrey. No era un informante, ni un detective. Era una mujer llamada Rhonda, desde Whitehorse, Yukon. Su voz temblaba. I saw the photo in the newspaper. Vi la foto en el periódico y se me detuvo el corazón. No era una mujer desaparecida, era mi madre. La mujer con la que me crié, la que me leyó cuentos, la que siempre estuvo ahí. Para nosotros ella era Lucy Ann Carvel, una madre ejemplar. No teníamos idea de que tenía otra vida, de que tenía otros hijos. En octubre de 2013, Linda Evans viajó al Yukon. Quería ver a su madre, después de más de medio siglo. Frente a ella estaba Lucy Ann Johnson. Tenía 77 años. Había construido otra vida, otro esposo, más hijos, una comunidad que la conocía. La mujer que todos creían muerta estaba viva. Y el hombre señalado durante décadas ya no podía defenderse. Pero el momento más duro llegó después, cuando Linda tuvo que decirle la verdad. Daniel, el pequeño de 1961, ya no estaba. Mi madre se derrumbó. Ella todavía lo veía como el niño de 5 años que dejó atrás. Le tuve que mostrar fotos de Daniel como hombre, fotos de su tumba. Me confesó que huyó por el abuso de mi padre, que sintió que no tenía otra salida en los años 60. Pero el dolor de saber que Daniel murió creyendo que ella lo había abandonado, eso fue un castigo que ninguna reconstrucción de vida pudo borrar. Makes me sad that Daniel isn't here with my other children anymore. Sometimes I think it would have been better if I had taken them with me. Maybe Daniel would be better off here now. It was a big mistake. La aparición de Lucy fue un giro total. Durante décadas, todos pensaron que había muerto, pero no fue así. Lucy había reconstruido su vida en el Yukon, se volvió a casar, tuvo 4 hijos más
y vivió como una madre respetada en su comunidad. Para quienes la conocían allí, era una persona ejemplar, pero su pasado seguía presente. Para Linda y Daniel era la madre que desapareció. Con el tiempo, la verdad salió a la luz. Lucy no había fallecido, se había ido. Había dejado atrás su vida anterior. Nunca hubo un cuerpo, nunca hubo un crimen comprobado. En 2013 las autoridades lo confirmaron. Emitieron un comunicado oficial. El nombre de Marvin Johnson quedaba libre de toda sospecha, después de más de 50 años. Su familia recibió esa noticia con un alivio tardío, porque Marvin murió señalado y nunca pudo defenderse. Aún así quedaron preguntas. Durante 5 décadas Lucy no envió una carta, no hizo una llamada, no buscó a sus hijos. Para muchos, eso fue difícil de entender. Pero Linda tomó otro camino. Eligió perdonar. No estoy aquí para juzgarla, solo estoy feliz de que esté viva. Para ella, su madre era una persona marcada por su historia, que tomó una decisión difícil, pero hubo una consecuencia que nadie pudo cambiar. Daniel, el más pequeño, creció sin su madre. Hoy, este caso ya no se recuerda como un delito, sino como una historia marcada por el silencio y las decisiones humanas. Marvin no fue responsable de lo que se creyó durante años, pero su vida quedó marcada para siempre. I couldn't do anything. It was very hard on me. I deeply regret not taking my children with me, especially Daniel. He was my life. I've missed them every single day. In the end, Marvin Johnson was a tough man. Fue una situación muy injusta. Al final, Marvin Johnson fue un hombre duro, trabajador, de otra época, de esos que no muestran mucho, pero cumplen. Puede que fuera estricto, reservado, pero nunca hizo faltar nada a sus hijos, y eso al final también habla de quién era. Muchos fueron injustos con Marvin, pero con el tiempo la verdad salió a la luz. Era un hombre duro, terco, trabajador, de esos que no se quejan. Recuerdo que a veces él comía una sola vez al día para que sus hijos pudieran comer 3. Nunca desfaltó nada. Hizo lo que pudo como padre. Hoy, con todo claro, solo queda una idea: que descanse en paz. The community of Surrey today offers an apology to a great man, Marvin Johnson, who worked every day for his children. Hoy sabemos que era un hombre que fue juzgado erróneamente, wrongly judged. Su hija Linda Evans pasó gran parte de su vida con dudas sobre su padre. Pero el hallazgo cambió todo. Le permitió cerrar ese capítulo de sospechas y dolor. Con el tiempo la comunidad también reaccionó. Se ofreció una disculpa pública. El nombre de Marvin fue finalmente reivindicado. Y con eso, uno de los casos más enigmáticos de Canadá encontró respuesta, después de más de 50 años. Si te interesan este tipo de historias, puedes apoyarnos suscribiéndote. Síguenos en todas nuestras redes. Somos Crímenes Imperfectos. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la verdad sale a la luz.